te daré la reseña que tanto querías, Pancho. Espero que después de esto dejes de hinchármelo. En realidad no es que quería esta reseña, nomás querías que el anterior no hablaras de los chinitos. A ver, me estás diciendo que entonces me maté haciendo esta reseña para nada. Violeta, Pudiendo hablar de tantas películas, tantas series, tantas historias y me salís Violeta, con esto ahora. Violeta. Ah, Quería ver la reseña. ¿Qué decís? 8 puntos recibí por tu culpa, mocoso. eso mismo, y te pensás que además me olvidé el guión que me borraste. No fue a propósito. Y ¿Y romperle la ventana tampoco? Bueno, ya me disculpé. ¿Qué querés que haga? Que te vayas. No me quiero acompañar. Quise ser youtuber yo también. Y yo bailarina, pero Navidad no es justa, andate de que te mate. Ah, ¿sí? Sí, ¿para dónde vas? Acércate y te mato. Mocoso de mí. Sentate que estamos al aire. Sí, Hola, gente de YouTube. sí, lo que tenemos hoy es Un invitado especial que se sumará a la reseña de Violeta. tal cual. Sí, y su nombre es... Diablito. Es mejor Diabli para que me llamen mejor. Sí, seguramente todos te recordarán con cariño de hace un año en la reseña de Wish, ¿verdad? Bueno, tráele una silla y continuemos. La reseña de hoy. ¿Me vas a dejar hablar? No. No te voy a tener acá el pedo, así que lee esto para por lo menos aportar algo. La trama se centra en la vida personal de Roberto Gómez Bolaños y toda su carrera desde sus inicios hasta convertirse en el reconocido Chespirito, pero también en su vida personal. Esta es una serie biográfica que contiene 8 capítulos de 40 minutos. La serie es una producción de Warner Bros. Y publicada en HBO Max. Exacto, sin más preámbulos arranquemos con la reseña. ¿Te gustó? No. Este segmento ya de por sí va a ser largo. En el capítulo 1 tenemos un hombre lleno de camerín en camerín avisando a los actores del elenco que tienen un poco de tiempo para salir. La escena cambia totalmente de formato y damos un salto al pasado, donde se nos presenta la infancia de Chespirito, donde un payaso le invita a participar en su acto y le regala su sombrero. Saltamos nuevamente un poco al futuro, donde Roberto se escapa de su trabajo y se encuentra con un anuncio donde buscan escritores. Ese mismo día conoce a Graciela Fernández, que lo invita a un baile. La pasan bomba y le confiesa que no quiere trabajar más en la fábrica porque quiere hacer reír a la gente. A lo que Graciela le dice, dale, entonces renuncia. Al día siguiente deja su carta de renuncia y logra conseguir el puesto que quería. Corre a contárselo a Graciela y le agradece pidiéndole que sea su novia, a lo que ella acepta. No me vas a romper el corazón, ¿verdad? Roberto y Graciela se casan y él forma parte del equipo de guionistas para un programa y por primera vez despega tanto su trabajo como escritor como actor. Luego damos otro salto a 1978, año en que el elenco del Chavo va a filmar el episodio de Acapulco. Este episodio finaliza con Roberto invitando a Graciela y a sus hijos al viaje. Al inicio del capítulo 2 vamos cómo llegan el elenco a Acapulco, donde surge una conversación entre el director Mariano, Margarita y Chespirito, con una idea para el Chavo que está difícil de grabar, pero Margarita se pone de mandona para que Mariano la haga y se pone a alabar a Chespirito descaradamente. Por favor, tengamos en cuenta el descaro. Más adelante, Roberto recibe una carta anónima para una cena, mientras que Marcos, el actor de Kiko, quiere convencer a Ramón de abandonar el programa. Hay otro salto al pasado. Chespirito presenta su primera idea al Canal 8, pero el canal le informa que su propuesta no va a salir por no me acuerdo qué motivo. A lo que Roberto habla con un compañero y discuten de usar a un personaje nuevo para presentárselo al jefe, el Dr. Chapatín. Le aceptan el proyecto, pero el problema es que le dicen que debe tirarle piedras a la competencia, lo que perjudica el humor para los chicos y eso a Chespirito no le gusta nada. Volviendo con el viaje de Acapulco, Roberto asiste al restaurante y la ve a Margarita, lo que se le acerca para decirle que no pueden hacer esto en público, pero justo aparece Mariano, quien parece que no escuchó nada, y Chespirito visualiza más al fondo a Graciela. Sus hijos fueron los que lo citaron y se vuelve un momento muy mágico, pero es amargo. En el capítulo 3 pasan varias cosas, pero lo importante es que en Acapulco, Chespirito le pregunta a Graciela si es mejor un final en el bar o con una fogata en la playa. ¿Y qué pasa? El señorito se ofende porque Graciela no puede contestarle por hacerse cargo de sus 6 hijos. Volvemos al pasado donde a Chespirito le avisan que tiene competencia por el horario del programa y tiene poco tiempo para presentar algo nuevo. En lo que pensaba algo, las hijas lo llaman asustadas por los truenos y él las calma, lo que lo hizo sentir como un héroe a pesar del miedo que tenía. Y ahí le cae la inspiración del crear al superhéroe más amado de todos los tiempos. Presenta su idea del primer boceto del Chapulín Colorado y le dice
dicen que no, a menos que tenga el piloto hecho, por lo que se disponen a grabar escondidas con la ayuda de Mariano Casasona, quien en la vida real vendría a ser el reconocidísimo Enrique Segoviano. Todo arreglado por el momento y por el tema de la grabación. Graciela, dejemos esto en claro, le crea el primer traje del Chapulín Colorado. La producción sale bien y es un éxito inmediato. Volviendo a Acapulco, Roberto busca a Margarita y hablan sobre el final y se coquetean un poco, pero justo aparece Mariano. O sea, el prometido de Margarita, por si no le explica al principio. Discuten porque todo el tiempo está con Chespirito y a él lo boludea. Pasa un momento tenso y Mariano casi abandona la producción. En el capítulo 4, Rubén Aguirre, o sea el profesor Girafales, se va del programa a la competencia y con su partida Chespirito se compromete a crear un nuevo personaje para no tener que buscar un actor que lo reemplace, por lo que lleva a sus hijos a la plaza donde surge la idea de crear el personaje de un globero y a un niño que lo representa mucho. Volviendo a Acapulco, están comiendo todos juntos y surge el tema de conversación de que Mariano casi se va de la grabación. Todos le preguntan, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó? A lo que Mariano no contesta, Margarita se pone tensa, Chespirito también y Graciela como que, ¿qué onda? ¿Qué anda pasando acá? Damos un salto a 1936. La madre de Chespirito pasaba por problemas económicos y fue a vivir con su tía por un tiempo, donde se da a entender que se sentía muy solo, como un nene abandonado. Eso es lo que le da la inspiración de crear al Chavo, pero también conoció personas que vivían en una vecindad y de ahí surgió la idea de crear nuevos personajes y darles un espacio donde convivir. Con la firme idea de no contratar nenes actores, se disponen a ser ellos mismos quienes interpreten a sus personajes y da el nacimiento a la vecindad del Chavo. El capítulo 5 arranca con una empresa muy interesada en tener a Chespirito. El dueño, llamado Figueras, lo llama y Chespirito acepta el trato que le da Figueras, pero con la condición de que espera que termine su contrato con el Canal 8 y que contrate a toda la vecindad junta. Pero tras pérdida de personal, Figueras decide presionar a Chespirito a que se vaya ahora con ellos, pero se niega. Chespirito no está dispuesto a dejar en banda el Canal 8 de un día para otro, y menos cuando esa fue la empresa que le abrió las puertas a continuar sus proyectos. Al contarle el elenco de lo que pasó, se abre un debate, porque Marcos está muy en contra de las decisiones que está tomando sin que le consulte a todos los demás. Y acá es donde empieza la tensión entre ellos dos. En Acapulco las cosas tambalean, no solo por los evidentes coqueteos entre Roberto y Margarita. El tema es que también hay mucha tensión entre Chespirito y Kiko porque Kiko le informa que quiere irse del programa. En un momento a otro, uno de los micrófonos quedan encendidos y Graciela escucha la conversación entre la Chilindrina, Don Ramón y el señor Barriga sobre el triángulo amoroso entre Margarita, Roberto y Mariano. En el capítulo 6, la Chilindrina abandona el programa, justo cuando el elenco tendrá su primera gira. A este punto el nombre de Chespirito, como el de todos los demás, comenzó a volverse más famoso por Latinoamérica. Y otra cosa que comienza a hacerse conocida es la relación entre Margarita y Marcos, que por cierto, está casado. Al final del show le presentan la oportunidad a Roberto de crear un disco que se vuelve un éxito. La Chilindrina regresa al programa y Margarita no está contenta, ya que al ser la única actriz mujer del reparto, aparte de Doña Clotilde, bueno, digamos la única actriz joven, hacía que tuviera más protagonismo y le reclama de esto a Chespirito. Marcos tampoco se la pone fácil, ya que quiere grabar un disco en solitario justo cuando estaban por grabar un segundo disco con toda la vecindad junta. Sumando a todo esto que Graciela le recuerda a Chespirito que justo en la fecha del segundo disco habían organizado unas vacaciones en familia, dando a entender que Roberto está más enfocado en su trabajo y no tanto en su familia porque ni él se acordó de la fecha. Las cosas culminan con Marcos en desacuerdo con las decisiones que se toman con los personajes y discute con Margarita dando fin a su relación. Mientras que en paralelo Roberto se compromete a ir al acto de su hija, pero justo esa misma noche tuvo reunión de trabajo donde le dicen que tendrá una fiesta en su honor y que puede invitar a Graciela. Pasan cosas, Roberto no llega al acto y bueno, llegó pero al final y nadie lo ve, o sea, así que es prácticamente como que no estuvo. Y al día siguiente Graciela está molesta con Roberto por justamente no asistir al acto. Roberto se ofende, no le dice lo de la fiesta y decide asistir solo dándole excusa de que ella prefirió no ir. Graciela en algún punto se llega a enterar, va de todos modos, pero se va porque se da cuenta que Roberto está con su familia, pero esa familia no le incluye a ella.
ya no cuenta con ella como antes, y eso le destroza el corazón. Roberto se da cuenta que ella estaba ahí y decide seguirla, pero regresa a la fiesta cuando Margarita lo convence de no ir tras ella. Este es el capítulo que más corazones rompió. Antes del viaje de Acapulco, el elenco se le presenta una gira por Sudamérica. Graciela, aún pensativa sobre lo que ocurre en su matrimonio, sobre lo que ocurrió en la noche anterior y todo lo raro que viene pasando, deciden que lo mejor es que vaya solo Chespirito mientras ella se queda a la casa. El detalle es que el novio de Margarita, o sea Mariano, que en este punto ya se le había confesado los sentimientos y todo, no va a la gira por quedarse a dirigir el canal. Cuestión que de copa en copa, de coqueteo en coqueteo, Chespirito y Margarita se besan y pasa lo que todos sabíamos que iba a pasar. Roberto intenta poner distancia y dejarle las cosas en claro a Margarita de cuáles son los contras de continuar una relación extraña entre ellos dos. Pero Margarita se dispone a seguir con su vida nomás para demostrar que eso le jode a Roberto, por lo que acepta comprometerse con Mariano. Después viajan a Acapulco. Margarita agarra a Roberto y en un punto lo obliga a tomar una decisión. Y para meterle más el dedo en la llaga, lo que hace es tirar el anillo al agua y cancelar su compromiso con Mariano sin dar más explicaciones. ¿Y qué hace Mariano? Con el corazón hecho trizas, graba las últimas tomas del episodio finalizando su trabajo. Con honor hasta el final. Un respeto a Gran Segovia, Mariano. El capítulo finaliza con una dolorosa toma en primer plano de Graciela llorando al darse cuenta que su matrimonio llegó a su fin. Esto hubiera sido cerrar con broche de oro, pero bueno, falta un capítulo más. Y digamos que no es tan bueno como el anterior en cuanto a este nivel de sentimentalismo que le pusieron. Chespirito decide ponerle un alto definitivo a Margarita. Ahora decide hacerlo, pero bueno, el intento vale, supongo. Hablan sobre seguir intentando mantener su relación, aunque a este punto está más que jodida, pero Graciela sigue aguantando. Quiero que tomemos en cuenta un detalle que había olvidado mencionar en capítulos anteriores. A la vuelta de la gira de Sudamérica, en una de las valijas de Roberto aparece el corpiño de Margarita. ¿Habrá sido un accidente? No lo sé. ¿Ella lo habrá hecho a propósito? Probablemente, porque ¿quién se olvida que tenía un corpiño puesto? Cuestión. En el trabajo de Chespirito se plantea la idea de crear una película para el Chavo, por lo que se crea un nuevo personaje en su lugar, el Chanfles. La idea de esta película le da la inspiración a Chespirito de escribir la siguiente historia. Una cosa es escribir de manera consciente o inconsciente una vivencia o un deseo para que nazca algo nuevo. Y está bien, pero para mí, lo que hizo Chespirito es escupirle en el ojo a Graciela. Dejen que le cuento bien la escena. Le agarra el guión ya terminado y se pone a leerlo, donde cuenta que este personaje, el Chanfles, es un soñador, amoroso y familiero que ama a su esposa con todo el alma y más ahora que se entera que está embarazada. Y adivinen quién va a ser ese rol entre todas las actrices. Usó el guión de la película para dejar más en evidencia lo que anhelaba. Le dio el papel de mujer embarazada porque en la vida real no puede darle hijos. Esto ya es el colmo de los colmos. Una cosa es escribir los anhelos frustrados, pero necesariamente ambos debían ser los actores. Justo ellos dos, sin mencionar que Mariana es el director y tuvo que grabar todas esas escenas besándose. ¿Qué clase de chiste es este? Son los dos unos sinvergüenzas, cínicos y malas personas por no tomar en cuenta los sentimientos de las personas que más procuran amar. En fin, el rodaje termina y Marcos anuncia su salida para crear su propio programa con Kiko, pero con la condición de reconocer a Roberto como el creador, a lo que prefiere juicio antes de eso y obviamente termina perdiendo. Todo termina explotando entre Mariano y Chespirito, por lo que se presentan dos puntos de quiebres importantes. Para el programa fue la salida de Don Ramón, mientras que para el de su matrimonio es cuando deja plantada a Graciela en su aniversario. Ella ya no pudo más. ¿Y qué hace? Le muestra el corpiño de Margarita y lo echa de la casa. Pasa un año. A Chespirito le dicen que viaje a Colombia justo en una fecha que no podía por un compromiso con sus hermanos. Y acá le reclama al canal de que no lo va a hacer y que ellos no son los dueños de su vida, pero le dice que hace años lo son. La serie finaliza reflexionando sobre sus errores y con un montaje de los momentos felices de su vida. A ver, Diablito, sé que sos muy chico para hablar de lo que vendría a ser el matrimonio, debatir de qué está bien y qué está mal, de qué se hizo y qué no se hizo en esta serie. Y a juzgar porque más o menos aparentas entre 8 a 7 años, no me digas, no me importa. Así que a juzgar por lo que creo yo que tenés de edad, más o menos vamos a hablar de otras cosas. Así que, si querés, yo te puedo contestar algunas preguntas que hayas tenido sobre la serie. Bueno, menos mal que me decís, porque en una me saltó una parte en la que se besan los protagonistas. Decís de Margarita y Chespirito, ¿verdad? Sí.
¿Qué pasó con esa parte? Porque, bueno, como te dije, se besan y todo, y después se cierran en la... ¿Querés saber lo que pasó ahí? Se pusieron a jugar al Uno. ¿Y está mal? Se jugaba con la persona incorrecta, sí. No entiendo. Ay, qué inocencia. Básicamente... Sigamos en el próximo segmento. En este momento iba a ser un segmento llamado entrevistas, ya que iba a mencionar todas las entrevistas en las que aparece tanto Chespirito antes de su muerte y Doña Florinda, donde... Por favor, podemos hablar de que esta señora tuvo el descaro de decirle 7 defectos a los hijos y a la ex mujer de Chespirito en vivo. También te quería mencionar que las entrevistas que tuvieron los hijos y muchas otras cosas, pero ya con la edición me estoy yendo a 1 hora con solo hablando del resumen de los capítulos. Voy a quitar las entrevistas porque dentro de todo no era tanta información muy buena que digamos, así que vamos a continuar con el próximo segmento, que son de personajes. En este segmento hablaré únicamente refiriéndome a los personajes dentro de la serie. No hablo por quiénes son o quién fueron en la vida real, solo en la serie, a menos que aclare que es de la vida real. Chespirito, el hombre le fue fiel al canal que lo contrató, pero no a la mujer que lo animó a tomar ese camino, cuando lo más seguro es que se hubiera muerto trabajando en la fábrica. ¿Cómo una persona puede ser tan desagradecida? Pero si separamos el creador de su obra, es una persona a la que sí puedo decir que admiro por la perseverancia al perseguir sus sueños, sin mencionar que me siento identificada en esos momentos de los que pone a escribir y le agarran la inspiración y ver los personajes ahí. Es evidente que las cosas se desestabilizan en el momento que Chespirito comenzó a ponerle más atención a su trabajo que a su familia, según la serie, pero en las entrevistas hay una en la que menciona que Chespirito era un hombre que estuvo con miles antes de Margarita y según ella cree que fue la última. Volviendo a la serie, Chespirito fue un amigo de mierda. No solo traicionó a su compañero de trabajo, traicionó a la persona que le ayudó a grabar el piloto del Chapulín Colorado. Sin él no hubiera llegado donde está, aparte de que era su amigo. Y sí, la culpa la tiene Margarita también, pero en este caso estoy hablando de Roberto. Fue el primero que debió poner un alto, él tenía mucho más que perder. Pero la escena que más bronca me da es cuando al fin se da a respetar con que la empresa no es dueña de su tiempo, pero se da cuenta por un compromiso con sus hermanos, y no con el acto de su hija, las vacaciones canceladas con Graciela, las 1001 que le dejó plantada por el trabajo como en su aniversario. Determina que su familia jamás fue su prioridad. Que se dé cuenta con algo que sí le importaba, como un partido de fútbol, es, ¿cómo decirlo? Muy de hijo de p***. En la entrevista dice que se arrepiente de muchas cosas. Una de ellas puede haber sido el cambiar a su familia con otra persona que en ese momento era más joven que él. Pero más adelante se crearía el rumor de que lo golpeara porque Doña Florinda desconfiaba de la fidelidad de Chespirito. Esto que digo es un rumor, nunca se pudo confirmar nada, pero yo sí creo que a la menor duda ella se volviera loca. En una entrevista Florinda dice de que lo echó a Roberto de la casa una vez y lo perdonó por un poema que le hizo. ¡Ay, qué bonito! No me extrañaría que esa mujer estuviera infestada de celos y desconfianza, porque echar a tu pareja no se me hace que sea porque se le olvidara bajar la tapa del baño. Esa relación arrancó mal y continuó mal. Con la edad que tenía Roberto no me extrañaría que se haya quedado con Florinda porque ya no tenía forma de levantarse a ninguna otra mujer. Y sí, de todo esto le estoy hablando de entrevistas. Si quieren corroborar lo que digo, dejaré los links en la descripción. Graciela lo bancó en todo. Su único delito fue haber amado demasiado a alguien que no la amaba igual. Hubiera mencionado el hecho de que debió separarse a la primera que descubrió la infidelidad, pero no puede echarle la culpa por no hacerlo. Según la serie era otra época y juzgar con la mentalidad de ahora es injusto. En esos tiempos las familias unidas lo eran todo y más considerando el nivel de fama que tenía Chespirito. No imagino su situación, el tener que aguantar por el qué dirán. Graciela Fernández fue una mujer elegante, reservada y alejada de las cámaras, y de esto estoy hablando de la realidad, no de la serie. Luego de la separación de Chespirito, ella continuó con su vida, su trabajo y siempre dedicándose al hogar. Pero jamás se volvió a casar o a tener otra pareja. Siempre fue una mujer alejada de la fama, amorosa y bien tranquila, pero también fuerte por hacerse valer y saber decir basta cuando no pudo más. Y de esto me estoy hablando en la serie, porque en la vida real en un punto lograron entrevistar a Graciela y se dice de que en realidad Chespirito le echó, simplemente le dijo se acabó tu cuota, hasta acá llegaste. Básicamente le dijo eso, o sea, Chespirito le echó a ella. Pero en la serie es todo lo opuesto. Acá es ella la que lo echa a Chespirito. Enrique Segoviano o Mariano pudo irse, pudo abandonar, nadie lo hubiera culpado, pero ¿qué hizo? Creó el capítulo más emotivo de Chavo, y no lo digo por la serie, lo digo en la vida real. Si ven ese episodio actualmente, sabiendo todo este contexto, se darán cuenta por qué siempre tuvo ese aire de tristeza.
Pongámonos un momento en los zapatos de él. Un día invitó a una cita a la actriz que lo tenía enamoradísimo. Ese mismo día ella lo besa, lo que da a entender que era un sentimiento mutuo. Recalco esta escena ya que recordemos que él solo quería invitarla a salir. Ella fue la que lo agarra y lo besa, según la serie. Pasan los días y Mariano está tan feliz que le pide matrimonio. Aunque permítame dudar si fue él el que se lo pidió a ella o si es que ella le insistió o lo manipuló de alguna forma por estar despechada con Chespirito. Me inclino por lo segundo, ya que el tiempo que salieron estos dos se me hace bastante corto para que ella quiera comprometerse. Mariano se nota muy feliz de compartir sus primeras vacaciones con su pareja, pero obvio que todo se vuelve tenso cuando su prometida no para de alabar descaradamente a su amigo y lo trata como si pudiera mandonearlo en su propio trabajo. Él es el director. ¿Es su prometido o su siervo, digo yo? Y lógicamente Mariano está harto de boludeo. Reacciona a base de los celos y la bronca contenida. Y más cuando su pareja no para de mostrarse más a favor de Chespirito. Que ella se haga la víctima y ponga carita de perrito mojado, obvio que hace que quiera renunciar a la grabación. Pero no lo hace, porque Chespirito lo convence. Pero aún con la duda en la cabeza decide quedarse, no por amistad. A este punto se siente que fue el fin del cariño que se tenían. Se queda por el trabajo y con la mínima posibilidad de que todo lo que sospeche sea falso y vuelva a ser lo que eran antes de ese viaje, porque sí, a ese punto el elenco ya estaba tan disuelto, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Pero todo fue en vano. Cuando Margarita aparece sin el anillo y cancela todo, Mariano queda destrozado. No tiene pruebas, pero tiene una mínima certeza de saber cuál fue el repentino motivo por el que su novia lo dejó y aún así continúa con su trabajo, dándonos la mejor toma que pudo habernos dado en nuestras vidas. Nosotros, como espectadores, al momento de ver este episodio, sentimos su tristeza plasmada en la cámara sin tener contexto de qué carajo pasó detrás. Mariano se nota que es una persona que ama demasiado, al punto de dolerle la traición, pero no sé cuál le dolió más, la de su prometida o la de su amigo. Margarita, ay Dios. ¿Cuál era su tendencia de buscar hombres casados? Primero Marcos, luego Roberto, y andás a ver si no hubieron más anteriormente. Y recuerden, de esto me estoy refiriendo solo a la serie, porque sí, acá la recalcan como una villana de caricatura, pero recalquemos que tanto Marcos como Chespirito estaban casados. El único con el que pudo tener una vida hermosa hubiera sido Mariano, y le valió 3 hectáreas de verdura. Incluso antes de meterse en la vida de Chespirito ya era una mala persona, ya que fue la primera en ver a Graciela en la fiesta y no dijo nada por conveniencia. Pero cuando Roberto quiere hacer las cosas bien, ¿quién se mete donde no la llaman? Encima, ella es la que le pone el ultimátum a Roberto para que decida lo que quiere hacer. Y cuando tira el anillo al agua, es como sumarle otra presión para que él haga lo mismo porque se lo debe. Pero no es igual en ningún sentido. Ella está como mucho 2 semanas comprometida con alguien que nunca amó. Todo lo que hizo fue interés. Usó a Mariano nomás para tener un pez medianamente gordo en caso de que no pudiera casar al que quería. Y como sabía que Chespirito estaba cayendo, obvio que nada le costó tirar el anillo. Pero Roberto tiene casi 20 años de casado con una mujer que sí amó y con 6 hijos. No es parejo en ningún sentido. Roberto puede ser que tal vez a este punto no sentía nada por Graciela y es totalmente normal. Pero si ese era el caso, debieron separarse a base del respeto por el amor que alguna vez se tuvieron. Pero bueno, esa es una opinión actual y debo recordar que todavía estamos en 1978, por lo que seguramente todo lo que digo no tenga mucho peso en este contexto. Volviendo a lo de tirar el anillo, la balanza está muy desequilibrada. No están bajo el mismo contexto en ningún motivo, pero ella lo obliga a decidirse de una vez. El gesto es muy manipulador de parte de Margarita. No le importa la familia de Roberto, Mariano, ni en elenco. Esta escena demuestra que Roberto está más que nunca entre la espada y la pared, pero ella sigue actuando como la pobre inocente que te tira la piedra y es capaz de culparte por recibir el golpe. Y la escena de la grabación donde Marco le dice que es por culpa suya que está todo mal y el elenco está hecho trizas, ¿es capaz de ofenderse? ¿Con qué cara si es verdad? En esta serie por lo menos me estoy refiriendo. Jamás se hizo responsable de sus actos y ¿sabes qué es lo peor? Se salió con la suya. Antes de finalizar este segmento, quiero hacer un comentario en esta escena de Mariano buscándola, porque merece saber por qué ella no quiere casarse. ¿Y qué le responde ella? Comportémonos como adultos y enfoquémonos en el trabajo. ¿Qué se viene a hacer la del fado moral ahora? Esquivar preguntas, fingir demencia y actuar como si nada es lo menos adulto que se puede hacer. Voy a hacer el 2. ¿Cómo que? ¿Quién dice ir a hacer el 2? ¿Y por qué se iba para acá? No era tan fácil pegarla. Ya se fue. No te estarás acostumbrando, ¿no? ¿Eh? El que él esté acá es una excepción, ¿lo sabes? Ya lo sé, Pancho. Nomás te recuerdo que casi te arranca los pelos. Pero está más tranquilo de lo que esperaba. También deberíamos felicitarlo por al menos ya no ser tan...
Si lo hizo una vez se va a repetir. ¿Por qué decís eso ahora? No sé, desconfío de aquellos a quienes no puedo verles la cara. Bueno, ¿sabes a lo que quiero llegar? Nomás tenía sed. Amé mucho que la serie tenga saltos en el tiempo. Hace que la historia sea dinámica, no se tome aburrida y densa al explicar todo de forma cronológica. Sentí bien puestos los puntos importantes, aunque yo esperaba que al final de la serie también mostrara la decadencia de Chavo y terminaran con el funeral de Chespirito. Esa ya es una opinión bastante personal. Este momento se me hace muy hermoso por su simbolismo. El payaso, un artista que seguramente fue conocido en su momento, termina pasándole su manto al próximo gran artista sin saberlo. Un simbolismo bastante bonito que al toque que lo vi dije, ¡ay, qué lindo! En el capítulo 2 recuerdo que les había dicho que profundizaría más de esta escena. Y lo digo porque a este punto Graciela ya sabía que su marido le había sido infiel con Margarita. Sabiendo eso, no sé si hubiera podido actuar yo como ella. Aguantó más de lo que debía y aún así se esforzaba por sonreír con la esperanza de que este viaje lograra conectarlos nuevamente como al inicio. La escena en que realiza la búsqueda de los personajes para crear el programa de los supergenios de la mesa cuadrada me dio mucha emoción al ver a Ramón Valdés de joven y a María Antonieta. Ya a este punto se sentía como empezaban a contarse las primeras piezas para crear el programa que le impulsó a la fama. Me sentí como la escena de Nick Fury reuniendo a los Vengadores, algo muy lindo. El Chespirito y la Chelita me dolerá toda la vida, más sabiendo que ese amor se tenía lo usó para darle vida al escudo del Chapulín Colorado, y más sabiendo que su primer traje cuando debutó como Chapulín se lo hizo a mano Graciela, y 2 veces lo tuvo que hacer porque su primera idea era hacerlo verde y no iba a fusionar por el croma o qué sé yo. Encima sacrificó un corpiño suyo para darle las antenitas al Chapulín. Yo ni a palo hago eso. La escena esta que Chespirito se siente dejado de lado por Graciela se me hace estúpido. Yo no sé si realmente en algún momento la ayudaba o actuaba como si nada frente a los hijos, pero no lo veo siendo un padre. ¿En serio este le pareció el mejor momento para hablarle del programa cuando la pobre mujer estaba ocupada cumpliendo su rol de madre de 6 hijos? Se te va a caer un dedo por ayudar. ¡Inútil! Encima me molesta que cuando le surge la idea de crearle el escudo al Chapulín Colorado le exija a Graciela que lo haga cuando está ocupada con la criatura. Al menos en este momento se disculpa la ayuda, pero ya le está exigiendo demasiado. Es tan lindo ver cómo cada uno de los personajes surgen en base a los gestos o frases de sus hijos, cosas que le ocurren cotidianamente, pero al mismo tiempo se me hace un poco forzado que con cada mínima cosa le caiga la inspiración. Yo no quiero hablar por todos, pero en lo personal, las ideas surgen a medida que uno escribe. Sé de gente que se inspira visualmente, pero en este caso creo que lo llevaron un poco al extremo, ya que no podía ni tomar un vaso de agua sin que se le ocurriera algo. No digo que esté mal, pero medio que en un punto dejó de impresionar y ya uno dice, ¿en serio? Aunque admito que el momento que se le cayó la inspiración para crear el Chapulín Colorado, sí, lo amé. Y de todos fue mi momento de inspiración favorito, pero todo lo demás como que ya en un punto decís, nah, ¿en serio? Creo que en este capítulo comienza a tambalear la relación entre Graciela y Roberto, pero ya fueron muchas cosas que se venían acumulando, la cancelación de las vacaciones, la ausencia en el acto, muchas otras cosas más. Ya de por sí estaba más en el trabajo que en la casa, y la escena donde los hijos lo saludan solo a la madre lo demuestra, y todo se vuelve más evidente cuando Roberto no le dice lo de la fiesta y lo ve tan feliz, siendo otra persona en un mundo que no le corresponde, donde ella ya no forma parte de su vida. No hay necesidad de palabras para saber que Roberto ya no la necesita ni la busca. Sus éxitos no los comparte con ella. Aparte, no le importa si está presente o no. La escena que Graciela agarra el guión finalizado sentí que fue el equivalente de agarrarle el celular a tu pareja por cómo lo planteó la escena. Pero podemos hablar de lo cínico que fue Chespirito al retratar al personaje de la esposa como una mujer fiel, cariñosa y leal y darle ese papel a Margarita, sabiendo el contexto y que le pusiera los cuernos con ella. Eso ya no sé cómo llamarlo. No sé cómo se puede caer más bajo. Admiro mucho el profesionalismo de este hombre para salir adelante a pesar de lo quebrado que estaba. La serie no le hizo tanto enfoque a él porque se trata más de Chespirito y Graciela, pero Enrique también sufrió. En esta serie se nota que genuinamente la amaba, pero al mismo tiempo de la que se salvó este hombre. Sí mencioné que les recuerdo que a este punto Mariano ya había cancelado su compromiso con Margarita.
Y no me cabe duda que Chespirito no le haya mostrado el guión, porque si yo fuera él, no sé qué tan de acuerdo estaría de hacer una temática así. Ni que fuera la única mujer del elenco. Podría haber tomado ese papel, no sé, María Antonieta. Pero el karma cae tarde o temprano. Todos en algún momento reciben lo que merecen. El karma de Chespirito fue vivir con la cagada de sus decisiones y no tener una familia con Florinda. Mientras que el karma de la otra no es que el público la funara 20 años después con esta serie. Tampoco el no tener una familia con Chespirito. Esto ya es mucho más satisfactorio de lo que parece, porque los hijos de Chespirito, al contar la historia de sus padres, terminaron haciéndola ver a ella como lo que siempre fue. Y es más satisfactorio que ni siquiera haya sido esa la intención de hacerle quedar mal. Ella misma se dejó mal parada después de lo que hizo. Que intente justificarse hace que se contradiga con cosas que afirmó en entrevistas pasadas y eso la hace quedar peor. En conclusión, Esta es una historia conmovedora y me gustó que no endiosaran a Chespirito, porque ese es el pecado que cometen estos contenidos. No suelen mostrar los defectos de los famosos como tal de no hacerlos ver mal ante su audiencia. Si no vieron esta serie, vayan a verla. Lo que di acá fue un resumen de los puntos importantes, pero obvio, dejen pasar de qué pasar muchos. buenísimo. ¿Cuál cree que haya sido el mensaje de esta serie? ¿Cuál cree que fue? Yo creo que todo lo que hagamos en la vida valga la pena. ¿No salir con gente con la que trabajas? Cerca. Bueno, déjenme decirles cuál realmente fue. Que todos los hombres son unos perros malagradecidos. En fin, ya se saben la chacarera, denle like, suscríbanse toda la mierda y por favor denme un fuerte